Buenos días a la ministra de Educación del Ecuador, la magíster Montserrat Kremer. La saludamos y aspiramos que todo esté en orden en la salud para usted y los suyos. Y me permito recordar el pensum en la Facultad de Ciencias Económicas cuando yo estudié economía. Hubo una asignatura que se llamó, no sé con qué nombre ahora, planificación. Y es una asignatura o un aprendizaje muy importante, no solamente para los economistas, sino para todas las personas que tienen funciones y con mayor razón de dirigir empresas o actividades grupales, etcétera, etcétera. Entonces, en el Ministerio de Educación, sí o sí, tiene que planificarse. En ese orden, ministra, se planificó, y explíquenos cómo, para que los niños en sus hogares puedan recibir clases virtuales. Si este estudio o esta planificación estuvo dirigida a estudiar el número de hogares de clase baja, de clase media y de clase media media, si es que existe aún, y que en esos hogares, especialmente en la clase baja, todos los hogares tengan la conexión o el servicio de internet, que de paso es carísimo todavía, y que en esos mismos hogares hayan los aparatos computador, llamados computadoras, para cada niño, porque cada niño tiene su clase individual, entre otros instrumentos o herramientas para tomar clases en casa. Señora ministra, bienvenida. Ahí está la inquietud. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, magíster Clever. Es un gusto estar con ustedes. Buenos días a todos. Sí, por supuesto, recordemos, haciendo un poquito de historia, recordemos que el escenario del plan educativo COVID-19 empezó en la sierra en mediados de marzo. Es decir, que ya tenemos, de manera increíble, tenemos 2 meses y medio en este escenario. Ha pasado volando el tiempo. Y, por supuesto, si bien nosotros veníamos preparándonos en la plataforma, cuando empezó, recordemos, en verano, cuando yo asumí el Ministerio de Educación, lo primero que hicimos fue recorrer la sierra, que empezaba en ese momento clases en agosto, justamente indicando a los docentes que acudan a las plataformas, que vean la cantidad de recursos que tenemos, etcétera. Cuando llegó, y hemos empezado con la capacitación a los docentes en este tema. Sin embargo, obviamente, cuando llegó este escenario de manera, sabíamos que venía porque ya estaba 1 mes antes, 2 meses antes en otros países. Sin embargo, de un día a otro prácticamente se presentó todo el estado de emergencia de excepción y se aceleraron los procesos por la emergencia misma, la necesidad de hacerlo. En ese instante nosotros en la sierra continuamos, nunca detuvimos la educación, porque la educación no puede parar. No puede parar por varias razones. No puede parar para que los niños no abandonen la escolaridad, que luego es muy difícil recuperarlos y que afecta mucho su calidad de vida. No puede parar porque es una excelente manera de poder acompañar a las familias a canalizar esta crisis y también darles apoyo emocional y también informarles sobre la crisis sanitaria misma. Entonces, una vez tomada esa decisión inmediata, empezamos, por supuesto, a ver todo cómo podíamos garantizar el acceso de los niños al aprendizaje, que esa es nuestra obligación y es la que luchamos siempre. Siempre hablamos de una educación con equidad, inclusión a lo largo de la vida, y en esos proyectos estamos.
Cuando pasó esto, fortalecimos mucho más la plataforma, con incluso mucha solidaridad de las universidades, la cooperación internacional de los países vecinos. Trabajamos muy regionalmente, y eso es importante decirlo, porque lo mismo sucedió con otros países de la región y el mundo entero. Por lo tanto, estamos permanentemente en contacto los ministros de la región para acompañarnos y para justamente aprender también de la cooperación internacional, para que justamente nos asesoren también con experiencias validadas que hayan sucedido antes en otros países. En ese sentido, la plataforma de educación es muy nutrida, no es todavía interactiva, es verdad, pero es muy nutrida y tiene las planificaciones curriculares para los docentes. Los docentes las bajan, las adecúan a su contexto y las envían por cualquier medio, se mantienen en comunicación con sus estudiantes. Debo decir que Ecuador, curiosamente, es el país el primero en la región en la aceleración de la conectividad y uno de los más fuertes en penetración en conectividad en Internet en Latinoamérica. Lo que no tiene, y es cierto, y eso también lo sabemos, como usted bien dice, a través de estudios y planificaciones, es el suficiente acceso. Quiero decir que hace falta los dispositivos y, por supuesto, el financiamiento para el acceso a la conectividad. En ese sentido, tenemos realmente un gran desafío por delante. El implemento que ha sido más utilizado en nuestros estudios, tanto por los docentes como por los estudiantes, es el WhatsApp. Ese ha sido realmente el implemento más utilizado, y luego viene la laptop y luego viene la tablet. Estamos tratando de ver entonces cómo a través de alianzas, etcétera, como ha sucedido en otros países, nos pueden ayudar precisamente con programas para que los docentes y los estudiantes accedan más fácilmente a la conectividad. Lo han hecho, en la sierra lo hemos hecho, han estado acompañadas las familias, terminamos el 30 de junio de esta manera, porque también cabe recordar que estamos acelerando el proceso de teleeducación y de radioeducación. A través de la radio tenemos 3 frecuencias al día en 1000 estaciones que informan qué lecturas, qué actividades realizar. Y en ese sentido hemos podido superar hasta hoy, que ya no sé si es día 75 de la crisis, no sé, sanitaria, no sé exactamente ya en qué día estamos, y así estamos totalmente preparados para empezar el ciclo Costa. Sé que es un gran desafío el inicio de un año escolar así. Cuando sucedió en la sierra estábamos a mitad de año, en el segundo trimestre. Ahora es el inicio del año, y claro, es diferente iniciar el año desde casa. Y por eso nosotros insistimos en llamar Aprendemos Juntos en Casa, porque no es una educación virtual solamente, es un gran componente, es un gran desafío. Pero sobre todo, el plan educativo COVID-19 Aprendemos Juntos en Casa es eso, garantizar el acompañamiento, el apoyo emocional y el acceso a los aprendizajes de nuestros estudiantes por cualquier vía. A nivel de los pueblos rurales más aislados, también gracias a la cooperación internacional, estamos imprimiendo textos en 14 lenguas para los pueblos y nacionalidades, con sus guías docentes y las fichas pedagógicas para que puedan continuar los estudios. Entonces, esta suma de esfuerzos, gracias a, como usted dice, objetivos estratégicos que los teníamos claros y que se aceleraron los procesos por la emergencia, nos ha permitido realmente poder avanzar, con grandes desafíos por delante, pero al fin y al cabo avanzar y nunca detener la educación. Ministra, explíquenos un poco por qué usted afirma que nadie va a perder el año lectivo. Sí, en la sierra lo hemos dicho claramente porque, como bien digo, nos tomó casi al inicio del segundo trimestre y tenemos la nota y la evaluación del primer trimestre, pero del segundo trimestre fuera muy inequitativo, fuera muy excluyente decir que porque un estudiante no tuvo cómo mandarnos los deberes justamente por lo que usted señaló al inicio, por la falta de conectividad o porque no pudo salir a imprimir los trabajos, porque la orden y la disposición es quédense en casa, tenga mala calificación, que fuera realmente muy excluyente y cruel. Y en ese sentido, y nuevamente, cuando los niños pierden el año escolar y más aún si sienten que ha sido por exclusión, abandonan la escolaridad.
Para nosotros en este momento lo indispensable es superar emocionalmente esta crisis y que haya salud emocional, salud real en las familias y obviamente avanzar en los aprendizajes, pero también en aprendizajes diferentes. Estamos haciendo énfasis en habilidades para la vida, estamos priorizando los aprendizajes, es decir que cierto es que no es lo mismo que antes, pero no por eso más malo, es simplemente diferente, estamos en un cambio de escenario total. Cuando empiece el próximo año lectivo, por supuesto, en la sierra empezará una fase de nivelación primero, y en la costa vamos viendo cómo van los escenarios. Estamos previendo que incluso el retorno progresivo a clase, que es la segunda fase del plan educativo, vendrá de acuerdo a la semaforización. Si en un momento dado los padres y las madres necesitan salir a trabajar, obviamente tenemos que nosotros dar la oferta educativa también para satisfacer esas necesidades. Todo eso estamos justamente definiendo y preparando todos los escenarios de acuerdo a las necesidades de cada zona según la semaforización. 7 de la mañana, 22 minutos, dialogando aquí en Huancavilca 830 y Caché FM. Me decía, ministra. Perdón, no le escuché lo último. No, estaba dando la hora. Ministra, le voy a dar paso a mi compañero, el licenciado Luis Alberto Villalrosa, que tiene inquietudes para usted. Director. Gracias, economista. Buenos días para la señora ministra Montserrat Kramer. En un hogar compuesto, por ejemplo, por papá, mamá, 3 hijos que tienen que hacer uso de un computador y que están en diferentes establecimientos educativos, ¿cuál debería ser la solución para escuchar la clase virtual? ¿Qué tipo de consejo le daría a usted como ministra de Educación a una familia como estas, con estas complicaciones, que sí las hay? Y cuando usted habla de las plataformas a través de radio y de televisión, ¿se van a mantener en alguna franja donde se repitan, así como las ruedas de prensa, así como las cadenas de televisión, así como las novelas que se reprisan en otros horarios, para que los estudiantes que no captaron en la hora precisa puedan nuevamente acogerlas? Y segundo, el ciclo cierre está por terminar, el ciclo coste está por empezar en su totalidad. De los cambios que se han establecido, señora ministra, como reducción de las horas a los docentes, la eliminación de los exámenes de grado para los de tercero de bachillerato por una opción práctica, ¿qué evaluación tiene usted, por ejemplo, en ese tema de los exámenes de tercer bachillerato? ¿Cuál va a ser la temática para ellos, por ejemplo? Buenos días. Muchas gracias, buenos días. A ver, en la primera inquietud sobre el manejo de las computadoras, sí, en efecto así es y esa es la realidad. No creo que nadie tiene en su casa 5 computadoras y la banda ancha suficiente para que toda la familia esté conectada todo el día. Eso es real. Por eso los lineamientos en los que nos hemos pronunciado como Ministerio de Educación para la educación particular y la educación fiscal como grandes lineamientos, y les solicitamos, es que justamente tiene que cambiar el modelo pedagógico. No se puede trasladar el aula presencial al aula virtual. Yo he visto casos donde los niños tienen que ponerse frente a la computadora desde las 8 de la mañana, pasa asistencia a la profesora y los tienen conectados, les dan 10 minutos para el recreo, luego 1 hora para el almuerzo y terminan en la tarde. Y el niño pasa sentado todo el día en clase escuchando al profesor. Es bastante difícil y no es necesario y no es lo que requiere las competencias de la ciudadanía digital, las competencias tecnológicas y el modelo pedagógico para los ámbitos virtuales, y trasladar exactamente las prácticas que teníamos en el aula presencial, como la conocíamos hasta hace 2 meses y medio, al ámbito virtual. Eso creo que todavía nos falta. Poco a poco lo iremos logrando, pero trasladarnos realmente a la nueva realidad. El modelo pedagógico que recomienda el Ministerio de Educación, por un lado, como estamos en situación de emergencia, está basado y tiene un gran eje emocional, que precisamente fortalece habilidades para la vida.
como por ejemplo la autorregulación emocional, la comunicación empática, el trabajo solidario y en equipo y colaborativo, en fin, una cantidad de habilidades que a su vez están totalmente relacionadas con el fortalecimiento de los valores. Y en ese sentido, lo que nos importa es que semanalmente nosotros mandamos un objetivo de aprendizaje indispensable, esencial, porque hemos priorizado los aprendizajes. No se trata de cubrir todos los contenidos, sino priorizar los aprendizajes. Ese objetivo esencial de aprendizaje tiene a su vez habilidades relacionadas para la vida que se van a desarrollar esta semana y propuestas de actividades que sean realizadas en casa, totalmente vivenciales y prácticas, como registrar sus hábitos de comunicación en la familia, cómo mejorarlos, o los de higiene, etcétera, con las respectivas lecturas que lo fundamenten. En eso, las familias tienen la guía, la orientación y tienen la autonomía y responsabilidad para, según sus recursos, según su tiempo, ir desarrollando el logro de esos objetivos. Por lo tanto, nuestros lineamientos están adecuados por completo a las circunstancias. Lo que cuesta, obviamente, es cambiar los hábitos que tenemos normalmente de haber aprendido de una determinada manera y enseñar de la misma manera, y que ahorita estamos en otra realidad. Creo que el cambio de mentalidad siempre es el gran desafío. 7 de la mañana. Ya no me acuerdo. ¿Cuál era la segunda? La tercera era de ser bachiller, si quieres sigo por ahí. Sí, desde que hubo la aplicación en la costa de ser bachiller, como recordaremos, separamos los procesos de egreso de bachiller, es decir, la promoción de bachiller, de ingreso de universidad. Luego vino el siguiente escenario del plan de emergencia y en efecto se puso, en vez del examen de grado, se puso un proyecto que es lo mismo que el examen de grado en otra modalidad. Este proyecto, como bien dice, tiene un enfoque interdisciplinario y los estudiantes lo van a ir realizando por fases. Los estudiantes que tenían excelente récord académico ya presentaron su portafolio y han sido exonerados aquellos que tienen 9 y 10 puntos como un reconocimiento a su récord, a su disciplina y a su excelencia. Los otros estudiantes están iniciando con el proyecto de examen de grado, con la tutoría de los propios docentes, y lo entregarán y tendrán ya su nota final, lo entregarán los primeros días de julio y tendrán su nota final a mediados de julio para empezar el proceso de ingreso a la universidad. En ese sentido están más bien claros, tranquilos, porque no se trata en este momento, y ahí debo aclarar que este proyecto tiene 2 puntos sobre 10, 1 punto tiene el de proyecto de participación estudiantil y 7 el récord académico, con lo cual garantizamos más bien una evaluación muy integral de ingreso de bachillerato. Eso es en cuanto a eso. Y la segunda pregunta no me acuerdo. ¿Cuál era la segunda? Ya la contestó. Gracias, muchas gracias, okay. Señora ministra. Bueno, son las 7:29. Ministra, se nos está terminando el tiempo, pero no quiero dejar pasar una llamada que están haciendo, y yo respeto a los oyentes también. Hay una inquietud para usted. Adelante, Javier. Señora ministra, muy buenos días. Un radio escucha de La H Grande le formula una pregunta puntual, hablando de la clase media y sobre todo de la clase baja en la ciudad de Guayaquil, donde no hay el espacio físico de más que una salita o un dormitorio para los hijos, donde no hay posibilidades de poder tener pues ni siquiera internet, mucho menos un computador para cada uno de los miembros de la familia. ¿Cómo pueden educarse? La pregunta es si usted ha contemplado esa posibilidad de algún tipo de asistencia. Algún momento se escuchó que iba a haber pues clases por televisión, pero lamentablemente la limitante de las grandes mayorías, no me refiero a la clase media alta, ni mucho menos pues a las clases pudientes, tienen una limitante que físicamente les impide recibir clases. Dígame algo. Totalmente de acuerdo con usted, y no sabe el esfuerzo que estamos haciendo dialogando para generar alianzas y tener espacios en la televisión para tener teleeducación. La teleeducación, que la tienen muchos otros países, en Ecuador ha tenido grandes iniciativas, pero no ha sido un sistema permanente. Por lo tanto, tenemos que volverlo a generar. En eso empezamos ya a aprender la tele, que es un espacio en la mañana y otro en la tarde,
con objetivos de aprendizaje de básica y de bachillerato. En muchos de los casos pues, está hecho de una manera más bien todavía como un programa educativo, pero refuerza los objetivos de aprendizaje. Lo que queremos llegar es, como tiene México, como tiene España, como tienen muchos países, donde usted tiene al profesor realmente de una manera con la pedagogía virtual necesaria o a través de la televisión, enseñando y explicando cada disciplina y cada nivel. Esa es la verdadera teleeducación, no la tenemos en el país y estamos tratando de hacerlo. Por ejemplo, en este momento estamos en diálogos con medios públicos para ver, por ejemplo, si aprovechamos clases de inglés que además favorecerían a toda la comunidad, no solamente a los estudiantes, sino a toda la comunidad, porque finalmente es necesario el dominio de la lengua inglés para diferentes trabajos y servicios. Y así estamos haciendo ese gran esfuerzo consciente de lo que usted ha planteado. Hemos dado, sin embargo, grandes pasos, como le digo, gracias a la colaboración, por ejemplo, de UNICEF, que trabaja a su vez con IFANC. UNICEF lo financia Diners en este programa concreto de Aprender la Tele y queremos extenderlo y estamos buscando también más cooperación para seguir fomentando estos espacios. Lo mismo sucede con la radio. La radio tenemos 3 frecuencias, como le digo, al día, que indican qué actividades realizar, pero no es suficiente. Todavía podemos profundizar en eso. Y hemos recibido también el apoyo de universidades que nos dicen nosotros tenemos nuestras estaciones y podemos apoyarlos en eso y estamos generando todos los convenios posibles para seguir creciendo en ese ámbito. 7 de la mañana, 32 minutos. Ministra, me escribe mi amiga Gina Andrade desde Galápagos. Dice, Galápagos no tiene buen servicio de internet. No tenemos computadoras. O sea, todas las familias no tienen computadoras, los niños, por lo tanto, no. Galápagos no tiene empresas grandes donde poder comprar equipos de computación. Y hoy la economía de los galapagueños no alcanza. Entonces, ministra, ¿qué hacer ahí? Sí, lo mismo. Como les digo, además recordemos que tenemos los textos. Los textos acompañan a nuestros estudiantes. Ellos tienen los textos y, como les digo, el modelo pedagógico está delineado y definido para que haya cierta autonomía en la casa, en el hogar, con la tutoría permanente y la comunicación permanente de los docentes para que puedan seguir realizando sus actividades. Yo creo que las expectativas por inicio de año son absolutamente normales y lógicas en un sistema y un escenario totalmente nuevo. Pero, como dije hace un rato, en la Sierra Ecuatoriana estamos culminando el año lectivo y tenemos 2 meses y medio en este escenario. Por lo tanto, créannos que es posible. Lo importante es que nuestros docentes han evidenciado realmente un esfuerzo increíble, tanto en capacitarse en nuevas formas de enseñar y aprender, como en mantener contacto con sus estudiantes, no como quisiéramos, por supuesto, de manera todos los días y a través de conectividad, porque no la tienen ni los docentes ni los estudiantes como quisiéramos, pero al mismo tiempo se han mantenido en contacto y gracias a que tenemos un modelo pedagógico que permite mucha autonomía en los aprendizajes, estamos más bien reforzando otro tipo de aprendizajes y otras habilidades que son indispensables, como la autonomía y la responsabilidad en el propio aprendizaje. Muy bien, ministra, le agradezco mucho por estar con nosotros. La voy a molestar porque mis colegas radiodifusores tienen incomodidades con el programa Educa. Creo que tenemos ahí que conversar para hacer una planificación mejor. La voy a molestar en ese sentido. Que le vaya muy bien y sigamos trabajando por la educación, que es el verdadero capital de una sociedad. No hay otra, ministra. La educación, esa es la que nos hace libres. La dejo con la despedida, señora ministra, y gracias por todo. Muchísimas gracias, y como bien ha dicho usted, la educación nunca puede parar ni puede detenerse, así que seguimos adelante y es un trabajo corresponsable de toda la sociedad ecuatoriana en pro de nuestro presente y futuro de niños, jóvenes y de toda la sociedad y del Ecuador. Muchísimas gracias por la entrevista.